Nuestro siguiente ponente es el doctor Ramón Carmona, ya conocido por ustedes con una trayectoria dentro de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, prosecretario del Consejo Mexicano de Gastroenterología, exeditor. Va a hablar sobre la microbiota y el cáncer, una conferencia magistral excelente. Adelante, Ramón. Gracias a la doctora Bielsa, a su mesa directiva y a los organizadores del curso por esta distinción. Y vamos a tocar temas novedosos relativamente, como es la microbiota y cáncer. En los últimos años ha habido un interés creciente por entender la interacción de la microbiota con diferentes enfermedades y a pesar del gran acúmulo de información que hay respecto a la microbiota en múltiples padecimientos, relativamente conocemos poco acerca de su papel en el cáncer. Los microorganismos que habitan nuestro cuerpo pueden intervenir en la carcinogénesis a través de diversos mecanismos y es un hecho que si nosotros entendemos mejor esos mecanismos, podremos intervenir en la prevención y el tratamiento de esta enfermedad. La microbiota es la comunidad de microorganismos vivos que residen en un nicho ecológico determinado. En el ser humano se compone de virus, de arqueas, de eucarias y de bacterias. En el aparato digestivo hay aproximadamente 1.150 especies de bacterias que habitan nuestro cuerpo y de ellas más del 90% son bacteroidetes y firmicutes. Esta población de microorganismos es variable de persona a persona, pero es muy similar en grupos humanos y es relativamente estable a lo largo del tiempo. La interacción entre el ser humano y sus microbios va mucho más allá del nivel celular e implica la coexistencia del material genético propio, pero también de los microorganismos, de tal manera que el material genético ajeno a él convive en una sola entidad, y a esto se conoce como microbioma. El microbioma es el conjunto formado por los microorganismos, sus genes y sus metabolitos. Y por su capacidad metabólica puede ser considerado como un órgano adicional. De hecho, este órgano, que por mucho tiempo se fue olvidado o ignorado, cada vez está más presente en diversos aspectos de la salud y la enfermedad y ha cobrado especial relevancia en muchos aspectos de la medicina, no solamente en la gastroenterología. ¿Cuál es la relación de los microbios con el cáncer? Se estima que aproximadamente 20% de todos los cánceres son modulados de alguna manera por agentes infecciosos. Por poner ejemplos, algunos virus promueven cáncer a través de mecanismos genéticos que ya están muy bien descritos. El virus de la hepatitis B, por ejemplo, se integra al genoma humano y favorece hepatocarcinoma, de la manera similar como ocurre con el virus del papiloma humano en el cáncer cérvico-uterino. Otros gérmenes, de los cuales ya se habló a lo largo de este excelente curso, promueven el desarrollo de cáncer a través de daño epitelial y de inflamación. El ejemplo más conocido quizás sea el Helicobacter pylori en el cáncer gástrico y el virus de la hepatitis C en el hepatocarcinoma. Muchas enfermedades humanas pueden atribuirse a cambios en el microbioma y por supuesto el cáncer no es la excepción. La microbiota interviene en múltiples aspectos del funcionamiento humano y modula la susceptibilidad a diferentes enfermedades malignas a través de muchas vías. Lo hace a través de la nutrición, de la detoxificación, del metabolismo, del mantenimiento de la homeostasis hormonal, de la tolerancia inmune y también de la inflamación. Existen que apoyan la asociación entre microbioma humano y cáncer y les voy a mostrar algunos ejemplos de esta evidencia epidemiológica. Por ejemplo, la enfermedad periodontal es la principal causa de pérdida de piezas dentales en el humano y esta, se sabe, existe una relación inversa entre la riqueza bacteriana y el desarrollo de displasia esofágica escamosa, destacando entonces el papel potencial de la microbiota, que se ve alterada por esta pérdida dental, en el desarrollo de lesiones premalignas esofágicas. La pérdida dental entonces se ha encontrado como un factor de riesgo que incrementa 1.3 veces la posibilidad de tener cáncer esofágico. Y no solamente se limita a un ambiente tan cercano a la boca como el esófago, sino que también existe una asociación positiva entre el cáncer pancreático y la enfermedad periodontal. Otro modelo que incluso es utilizado como un modelo de cómo una bacteria puede propiciar o promover cáncer es la infección por Helicobacter pylori, que genera una fuerte respuesta inmune del huésped y resulta en una serie de eventos que van de la inflamación gástrica, acloridria, atrofia epitelial y displasia.
La infección por Helicobacter pylori entonces incrementa 2 veces el riesgo de padecer cáncer gástrico, pero esto solamente ocurre en una pequeña proporción de quienes lo padecen. Esto hace ver que no es solamente la presencia de Helicobacter, sino que se requiere además la presencia de una microbiota compleja asociada a factores genéticos propios del huésped. Siguiendo con el Helicobacter pylori, el 90% de los linfomas de bajo grado tipo MAL son promovidos por esta misma bacteria y su erradicación lleva a la regresión en el 60 al 80% de los casos, sobre todo si las etapas son iniciales. La regresión de los linfomas en casos tratados con antibiótico, pero que no están infectados por Helicobacter pylori, hace pensar que otras bacterias pueden contribuir al desarrollo de estas lesiones. Y como un ejemplo adicional, un metaanálisis de 17 estudios encontró que el riesgo de presentar cáncer de vesícula biliar se incrementó 4 veces en presencia de infección por Salmonella typhi. Siguiendo con la evidencia epidemiológica de cómo los microbios pueden inducir o favorecer cáncer, otro modelo que ha sido muy estudiado es el cáncer colorectal. Se ha informado de múltiples cambios en la composición de la microbiota intestinal en pacientes con cáncer colorectal. Hay algunas bacterias que se sabe participan en la carcinogénesis del colon, Streptococcus, Helicobacter, bacterioides, Enterococcus, Clostridium, Fusobacterium y algunas especies de Escherichia coli. Y por lo tanto ha habido muchos estudios que han investigado o han comparado la composición de la microbiota de sujetos con cáncer y comparada con sujetos controles. Desafortunadamente los hallazgos no han sido tan consistentes y se ha encontrado una diversidad bacteriana similar o discretamente reducida en aquellos sujetos con cáncer con una alta prevalencia de bacterias como Fusobacterium, como porfiromonas y bajos niveles de ruminococos en los casos de cáncer. ¿Cómo actúa la microbiota para generar cáncer? La posible influencia del microbioma humano en el desarrollo de cáncer puede diferir de un sujeto a otro y esto es evidente por factores del huésped, como puede ser el sexo, la edad, el tabaquismo, el consumo de alcohol, la dieta, la obesidad, la actividad física, el polimorfismo de los oncogenes y, por supuesto, factores ambientales que en muchas ocasiones no están en poder del propio huésped modificar. Pero también el cáncer puede ser modulado por efectos de la microbiota a través de inflamación crónica, a través de la producción de toxinas y factores de virulencia, a través de metabolismos derivados del microbioma y a través del estrés oxidativo. Para complicar un poquito más el panorama, se sabe que la población de microorganismos es diferente en cada órgano y esto puede sugerir que tanto los efectos de la microbiota en la inflamación y en la carcinogénesis son órgano específico. Repasemos muy brevemente los 4 mecanismos de acción a través de los cuales la microbiota puede favorecer cáncer y el más conocido o el más estudiado es la disbiosis. El cáncer puede ser promovido por microbiomas disbióticos. El cáncer colorectal, por ejemplo, ha sido un modelo que puede ser causado por el efecto promotor de una microbiota alterada y disbiosis, pero no se ha visto relacionado con un patógeno específico, a diferencia, por ejemplo, del cáncer gástrico. El hígado, por ejemplo, no tiene una microbiota conocida, pero dada la alta proporción de patocarcinoma en pacientes con cirrosis, que por sí es un modelo de disbiosis, hace pensar que esto se debe a metabolitos bacterianos que llegan a través de la vena porta. La asociación entre el cáncer pancreático y la periodontitis, de la que ya les hablaba, puede ser otro ejemplo de la influencia de la disbiosis que se observa en este grupo de pacientes. Otro mecanismo de acción es la modulación de las defensas del huésped y los estados de inflamación crónica. Los mecanismos de defensa del huésped para mantener un balance entre él mismo y su microbiota son principalmente la barrera de defensa intestinal, la integridad inmunológica de la mucosa y la eubiosis. El mecanismo más relevante para promover la carcinogénesis a través de las bacterias es producir un fracaso en la barrera intestinal. Y la falla en la barrera intestinal es un poquito compleja porque puede ser tanto como una consecuencia, tanto como una causa del efecto de la microbiota. Pueden resultar de defectos primarios en genes que codifican proteínas esenciales para su funcionamiento o defectos secundarios por la propia infección, la inflamación y la carcinogénesis. El modelo biológico más estudiado como una pérdida de barrera intestinal, pues es la colitis ulcerativa crónica idiopática, que todos tenemos en mente como un modelo de lesiones favorables para cáncer. Otro mecanismo de acción es la generación de genotoxinas bacterianas y factores de virulencia. Los factores de virulencia, sabemos, confieren patogenicidad a los microbios a través de características especiales como la capacidad de penetrar barreras de la mucosa o una mayor capacidad de adhesión o de invasión celular.
La microbiota puede propiciar carcinogénesis a través de la liberación de moléculas cancerígenas como las genotoxinas y a través de la producción de metabolitos que producen tumores. Algunos de ellos metabolitos tan sencillos como pueden ser enzimas que favorecen la producción de sustancias procarcinógenas. Les presento algunos de los factores de virulencia y toxinas más reconocidos hasta la fecha: la toxina de distensión citoletal, el factor citotóxico necrotizante, la toxina de Bacillus fragilis, Bacillus fragilis y la colinobacteria, que daña directamente el ADN celular y la respuesta que el huésped pueda desarrollar contra la carcinogénesis. Hay factores de virulencia de Fusobacterium nucleatum y algunas adhesinas que son producidas por especies específicas de Escherichia coli, y estos han demostrado en modelos de cáncer colorectal que promueven la adhesión y la invasión celular. La toxina de Bacillus fragilis se adhiere a un receptor específico, y esto se ha encontrado en algunos grupos de pacientes con cáncer colorectal. Es bien sabido que la mayor prevalencia de cáncer gástrico se observa en pacientes infectados por cepas de Helicobacter pylori que expresan citotoxina asociada al gen A y a la citotoxina vacuolizante. Y el factor del estrés oxidativo es un factor innegable en la generación de cáncer en muchos modelos, no solamente del aparato digestivo, sino prácticamente de todo el cuerpo humano, y se define como el desbalance entre los niveles de moléculas oxidativas y la efectividad de las defensas antioxidantes. Da por resultado un daño que es irreversible en la célula, porque directamente daña el sustrato orgánico, fundamentalmente daña el material genético, fragmenta o agrega las proteínas y hace que haya disfunción de las membranas celulares. El balance entre los compuestos pro y antioxidantes se pierde en infecciones bacterianas y en estados de inflamación crónica como la disbiosis. De tal manera que estos factores, para fines de nuestro entendimiento, se pueden separar, pero en la práctica son factores que funcionan a la par o de manera simultánea en un mismo huésped. El último mecanismo de acción que revisaremos es el de la producción de productos de metabolismo microbiano. Las actividades metabólicas de estos microorganismos intestinales pueden afectar el proceso de carcinogénesis a través de diferentes vías. Se sabe que regulan la generación de ácidos biliares secundarios. También lo hacen mediante la activación o inactivación de compuestos procancerígenos que son producto de su metabolito, a través de la fermentación de bacterias de proteínas, por la conversión bacteriana de alcohol a acetaldehído, por la generación de fitoquímicos y xenobióticos, por la intervención en el metabolismo de las hormonas y a través de la modificación de las vías de la inflamación. De tal manera que si nosotros tenemos evidencia epidemiológica y también bioquímica de cómo los microbios pueden favorecer cáncer y la microbiota alterada se asocia a la producción de cáncer, pues podría ser válido pensar que si nosotros manipulamos de manera positiva esta microbiota, pues podríamos prevenirlo e incluso, ¿por qué no?, tratarlo. De tal manera que en la última parte de la presentación les voy a hablar acerca de la evidencia que hay acerca de la prevención de cáncer e incluso el tratamiento con el uso de probióticos. Como todos sabemos, los probióticos son grupos de bacterias benéficas que, dados en una dosificación adecuada, producen efectos buenos para la salud del huésped, y sus efectos ya están determinados desde hace mucho tiempo en diversas áreas del cuerpo humano, ya que se sabe aumentan la resistencia a la colonización, promueven la exclusión competitiva de patógenos, aumentan la producción de ácidos grasos de cadena corta, regulan el tránsito intestinal, aumentan el efecto de barrera epitelial, causan un efecto antiinflamatorio local, modulando la respuesta del huésped y revirtiendo la disbiosis. De tal manera que los probióticos, al menos en teoría, son capaces de reducir el riesgo de cáncer a través de la unión y la degradación con carcinógenos potenciales, induciendo alteraciones metabólicas cuantitativas y cualitativas de la microbiota intestinal, también produciendo compuestos antimutagénicos y anticancerígenos, compiten con bacterias patógenas de tal manera que disminuyen su efecto, potencian la respuesta inmune del huésped y ejercen efectos directos sobre la proliferación celular. La evidencia que existe en modelos experimentales acerca de la utilidad de probióticos en el tratamiento y la prevención de cáncer es bastante sólida.
De hecho, cuando uno se pone a revisar el tema, le queda a uno la impresión de que estamos cerca de la aplicación clínica de los probióticos en la prevención y el tratamiento de neoplasias. Y les quise poner este ejemplo porque, como pueden ver en la base de la diapositiva, es un estudio que fue publicado ya hace un poco más de 20 años. Es un estudio doble ciego que valora la efectividad de la preparación de Lactobacillus casei en la prevención y la recurrencia de carcinoma superficial de vejiga que había sido tratado con resección transuretral. Empezaron a darle a 2 grupos Lactobacillus casei y se demostró buenos resultados en aquellos enfermos con múltiples tumores primarios y en tumores únicos recurrentes, aunque el resultado no fue tan bueno en tumores recurrentes múltiples. Estamos hablando de hace 2 décadas. Y cuando ustedes hacen una búsqueda en PubMed, en la Biblioteca Central de los Estados Unidos, y ponen como criterios de búsqueda cáncer, tratamiento de cáncer y probióticos, observen cómo con el paso de los años el número de publicaciones ha crecido en forma exponencial. A pesar de toda esta información, hasta la fecha no contamos con suficientes estudios que evalúen los resultados de la administración directa de probióticos en sujetos con cáncer. Si bien es cierto, hay muchísima información más fuerte con respecto a la utilización de los probióticos como adyuvantes en diversas opciones de tratamiento del cáncer. Y se ha investigado de manera muy vigorosa el potencial efecto protector de los probióticos en cáncer colorectal, cáncer gástrico, cáncer de mama y cáncer de próstata, principalmente, aunque por supuesto no en forma única. Por todo lo anterior, podemos concluir que la microbiota y el huésped cooperan entre sí para inducir y mantener la homeostasis y la salud, que la comunicación alterada en este binomio puede dar lugar a condiciones ambientales que ante la susceptibilidad del huésped pueden conducir a la aparición de enfermedades multifactoriales como el cáncer. No olvidar que una enfermedad tan compleja como esta es multifactorial. Hay una amplia y vigorosa investigación centrada en el papel del microbioma y la microbiota en el desarrollo del cáncer. Y si siguen con interés este tema, seguramente se van a dar cuenta que en los próximos años surgirán nuevos blancos terapéuticos que abrirán nuevas puertas y mejores opciones de tratamiento con probióticos en el manejo de cáncer. Muchas gracias por su atención.